Estimado estudiante, saludo cordial. En este caso vamos a hablar de la estructura que debe tener un artículo científico como parte de esos procesos o mecanismos de socialización o presentación de resultados de investigación. Los artículos científicos son quizás algunos de los elementos que más se emplean en este tipo de socializaciones o de procedimientos, puesto que no solo se utilizan para presentar o difundir los resultados de un trabajo de grado a nivel de proyecto de investigación, sino que también son muy utilizados en diferentes contextos para presentar resultados de investigaciones en términos generales. En ese sentido, entonces, en esta presentación vamos a hablar de algunos aspectos muy generales sobre lo que debemos de tener en cuenta antes de elaborar o de construir un artículo científico, un artículo de investigación, puesto que ya hablamos de un concepto que debe de tenerse presente a la hora de estructurar o elaborar este tipo de documentos, y es la redacción científica. La redacción científica difiere de la redacción literaria, que es a la que nosotros estamos acostumbrados normalmente o con la cual hemos crecido, con la cual nos hemos formado. La redacción científica tiene unas particularidades que vamos a ir revisando con el objetivo de tener una mayor claridad sobre el proceso y la forma de estructurar y de escribir un artículo. Luego vamos a ver un pequeño resumen sobre esas generalidades, sobre todos los aspectos que debemos de tener en cuenta, y posteriormente en otra presentación, para no hacer esta muy extensa, vamos a hablar propiamente ya del contenido de los artículos de investigación, es decir, cuáles son los componentes que tenemos, que se aborda, cuáles son los capítulos que llevan, cómo se desarrollan, etcétera, etcétera. Bien, entonces para empezar vamos a hablar de las generalidades de la redacción científica. La redacción científica o la elaboración de un artículo, de un texto científico, suele dividirse en diferentes etapas, ¿sí? Así como cualquier proceso nosotros lo podemos dividir en etapas, o cualquier actividad que nosotros realizamos, ni siquiera yendo a lo académico, sino cualquier actividad en términos generales lo podemos desarrollar o realizar por etapas. Los artículos científicos también tienen una forma de preparación. Principalmente se dividen en 3 etapas o 3 fases. La primera de ellas equivale al 50%, es decir, la mitad del artículo se hace antes de empezarlo a escribir. ¿Por qué? Porque en este proceso debemos identificar cuáles son los elementos claves del artículo, es decir, qué voy a presentar, qué es relevante, qué quiero mostrar, qué quiero dar a conocer. Luego entonces, en esa misma etapa yo deberé buscar y organizar la información, es decir, qué tengo, dónde lo puedo encontrar, cómo la puedo organizar, de acuerdo a la información que tengo, cuál es la más relevante, cuál puede ir acorde a lo que yo estoy realizando de acuerdo a mi tema de investigación. Y por último, estructurar el documento. Si bien los artículos de investigación tienen una estructura general, en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es potestad de las editoriales que publican los artículos establecer un formato o una estructura para tal fin. Por eso es muy difícil encontrar el mismo formato, la misma estructura en diferentes revistas, porque como hay una autonomía en ese sentido, pues cada editorial se encarga de establecer su tipografía, su estructura, su contenido, el número de palabras, bueno, todo lo que podemos asociar a este tipo de documentos. Pero si bien la estructura o la forma de presentación puede ser diferente, los contenidos por lo general mantienen una relación, es decir, vamos a encontrar siempre en un artículo de investigación un resumen, una introducción, una metodología, unos resultados, una discusión, unas referencias o bibliografías y otra serie de elementos que en algunos casos son opcionales, que veremos más adelante.
Luego entonces está la fase 2, que es al escribir, es decir, yo ya me voy a sentar y voy a establecer aspectos como el principio de estilo, es decir, qué quiero presentar, cómo lo quiero presentar, cuál es el lenguaje que debo utilizar. Aquí en esto es muy importante utilizar los tecnicismos de cada disciplina, es decir, usar un lenguaje apropiado porque nos vamos a referir, o nuestros textos en este caso los van a revisar personas expertas o que conocen del tema, entonces hay que usar un lenguaje técnico, un lenguaje apropiado. La ortografía, pues obviamente se espera que sea de muy buena calidad. Elementos de énfasis, es decir, cuáles son los elementos sobre los cuales yo me puedo centrar, sobre qué es lo que se va a desarrollar el artículo y cuál es el formato y presentación. Esto va muy relacionado a lo que les mencionaba ahora de los formatos y las editoriales. Y el último 25% está después de escribir. Simplemente es una fase de revisión, es decir, en este punto lo ideal es que yo pueda contactar a un amigo, un colega, quizás una persona que también esté trabajando en la investigación y ayude a dar una revisión general a ese texto. ¿Por qué? Porque por lo general cuando somos nosotros los que lo escribimos, pues nos parece que todo está bien, que todo está acorde, quizás ignoremos algún tipo de error, algún tipo de información que estemos obviando. Entonces en ese sentido es muy importante que una persona que conozca el tema para que pueda entender de qué se habla, pero que no lo haya escrito, pueda colaborarnos o ayudarnos en ese aspecto. Bien, ahora entonces, ¿qué es el lenguaje técnico o el lenguaje científico? El lenguaje científico es un mecanismo utilizado para la comunicación en cualquier ámbito de la ciencia, es decir, cualquier área del conocimiento sobre la cual se desarrolla investigación, pues va a hacer uso de un lenguaje científico. Cada área del conocimiento pues tendrá también a su vez unos tecnicismos que se utilizarán con el objetivo de presentar la información de una manera apropiada. Ahora entonces decimos que ese lenguaje se utiliza entre especialistas, ¿sí? Es decir, entre personas que conozcan propiamente el tema que se está desarrollando o entre ellos y un gran público. Es decir, puede que yo no conozca sobre un tema particular, por ejemplo, hablemos de sistemas embebidos basados en microcontrolador, pero pues es un ambiente o es un tema que está relacionado a la electrónica. Entonces puede que yo no conozca propiamente el tema de sistemas embebidos, pero sé de electrónica, entonces haría parte de ese gran público y quizás habrán otras personas que hagan parte de ese grupo de expertos o de especialistas. Otra definición que podemos encontrar del lenguaje científico es que el mejor lenguaje es el que se transmite o en el que se transmite el sentido con el menor número posible de palabras. Es decir, que aquí ya entra un concepto importante. ¿Por qué? Porque en el lenguaje científico hay algo que se llama la economía de las palabras, es decir, tratar de usar la menor cantidad de palabras posibles para expresar una idea o expresar una información. Entonces, en ese sentido, es a lo que nos llama esta definición. Los juegos literarios, las metáforas y todo eso hacen que la atención se desvíe de la sustancia al estilo, es decir, que aquí evitamos utilizar situaciones o aspectos que se pueden utilizar en otro tipo de redacción como la literaria, ¿cierto? Es muy común encontrar metáforas, encontrar otro tipo de aspectos. En este caso particular se deben de obviar o de evitar. Ahora, entonces, si hablamos del lenguaje científico versus el lenguaje común, entonces hay distintos modos de expresión. Uno en el lenguaje común suele hablarle a una persona diferente, ¿cierto? No es lo mismo yo referirme, por ejemplo, a mi pareja, a mi familia, que hablarle a un colega, ¿sí? En el lenguaje científico hay un proceso, digamos que único, por decirlo de alguna manera, en la forma como nos comunicamos o como expresamos la información. Luego la adecuación de situaciones comunicativas. En el tema o en el lenguaje científico pues hay un proceso más formal, ¿cierto? Hay de cierta forma como esa reserva cuando nos comunicamos con alguien. En el lenguaje común pues se utilizan inclusive muchas jergas, entonces hay una gran diferencia allí. Las formas, es una forma neutra, es una forma muy elaborada en el lenguaje científico. En el lenguaje común pues ya es un poco más coloquial, es un poco como decíamos informal. El uso profesional tiene una tendencia a automatizar, es decir, que tratamos de mantener estructuras para presentar la información, cosa que no se utiliza en el lenguaje común.
y tenemos o vamos de mayor a menor conciencia lingüística en cuanto al desarrollo, a la referencia del lenguaje común, pero en el lenguaje científico siempre debemos mantenerla. ¿Listo? Dentro de las características del lenguaje científico, entonces se persiguen tres aspectos, o se tienen en cuenta tres aspectos. Uno, los recursos que utiliza. Dos, las metas que persigue. Y tres, las particularidades del vocabulario. Entonces, ¿cuáles son las metas que persigue el lenguaje científico? Debe ser claro, es decir, que el texto yo lo lea y lo entienda rápidamente. Eso se logra cuando nosotros evitamos utilizar palabras rebuscadas o por adornarlas que se vean bonito, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacerlo más claro. Breve, es decir, presentar solo la información importante. Aquí retomamos nuevamente el concepto de economía de palabras. Y preciso, es decir, que vaya directamente a lo que se quiere expresar, es decir, utilizando las palabras exactas para comunicar la idea que queremos. Dentro de las particularidades del vocabulario, entonces abundancia de tecnicismos, en cada disciplina están sus tecnicismos, hay una velocidad de crecimiento en cuanto a la presentación de información, a lo que queremos transmitir, a lo que queremos elaborar, y formantes clásicos griegos y latinos son muy comunes también. Ahora, en cuanto a los recursos que utiliza, entonces hay siglas, abreviaturas, símbolos, dibujos, fotografías, diagramas, gráficos, etc. Nos apoyamos de mucha información porque eso ayuda a enriquecer el proceso, no que todo sea un texto. ¿Cuál es la función entonces de toda esta información? Pues apoyar el recurso o el discurso oral, favorecer la aprehensión del lenguaje particular y sustituir algunas expresiones del lenguaje oral. Entonces es hacer una mezcla entre textos, imágenes y otro tipo de elementos para tener un equilibrio entre todo. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, lo que vemos acá, un texto donde podemos expresar una idea con 52 palabras, pero también lo podemos expresar con 7 palabras. Entonces aquí vemos un ejemplo muy claro de lo que es la economía de las palabras. El ejemplo es un ejemplo sencillo sobre redes neuronales artificiales. Entonces vemos que realmente la economía de las palabras en este sentido pues tiene una gran relevancia, sobre todo porque hay aspectos como el resumen, más adelante lo veremos, donde nos dicen que el resumen debe estar entre 150 y 200 palabras, no podemos excederlo, entonces esta economía es muy importante. Ahora bien, en resumen podemos decir entonces que dentro de las características del lenguaje científico, entonces debemos tener una gramática correcta y sencilla, es decir, ser claros, breves y precisos. Aquí es evitar un poco lo que estamos acostumbrados a hacer en el lenguaje común o en el lenguaje literario, adornar las palabras, que se vean bonitas, que suene bonito, que se vea como más grande o más amplia la información que estoy presentando. No, acá entre más breve, entre más corto y entre más preciso, mucho mejor, porque como lo mencionábamos al inicio, los formatos de los artículos por lo general tienen limitación en la cantidad de palabras, entonces no debemos excederlos. Esa gramática más un estilo que sea, nuevamente como lo hemos mencionado, preciso, claro y breve, nos permitirá a nosotros obtener oraciones lógicas en párrafos bien organizados. La idea es mezclar párrafos entre 7 y 14 líneas, de tal manera que no sean tan cortos o que no sean tan largos, donde se puedan expresar ideas concretas de manera puntual. En ese sentido, estos son algunos de los aspectos generales que debemos de tener en cuenta para la presentación de un artículo científico. A medida que uno va aprendiendo a desarrollarlos o que uno los va escribiendo, va aprendiendo de una manera mucho más fácil cómo poderlos estructurar y el lenguaje que se va a utilizar. Es un proceso de aprendizaje, escribir no es fácil y hacerlo para un tipo de público diferente al que estamos acostumbrados, pues lo es un poco más. Entonces, en ese sentido, estas generalidades eran las que quería mostrarles y posteriormente vamos a hablar ya del componente o del contenido de un artículo de investigación o de un artículo científico para la socialización de resultados de investigación.